Buenos días, amigos de familia. Estamos hoy nuevamente en una nueva transmisión para hablar sobre otro tema muy importante respecto de nuestro hogar. Estamos hoy con María Dolores Brito. Buenos días, María Dolores. Ella es catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, tiene 14 años de experiencia en esta área y además ella es especialista durante más de 24 años en temas de análisis y manejo de temas digitales y tecnología. Muchas gracias, María Dolores, por acompañarnos hoy. Buenos días. A ustedes muchísimas gracias por invitarme acá a su casa. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar con María Dolores sobre el tema de las redes sociales y nuestros hijos. María Dolores, primero, ¿las redes sociales son aptas o no aptas para los chicos? Ya, bueno, esa es una pregunta bien cerrada, ¿no? Las redes sociales los jóvenes están utilizando y esa es la verdad. En el ambiente psicológico, por ejemplo, se dice, bueno, sería ideal que no se use hasta que ellos tengan 18 años o más. Tú sabes que el cerebro, por ejemplo, de un adolescente se termina de desarrollar a los 25 años, entre los 23 y 25 años, entonces ellos son más propensos a tomar riesgos. Claro. Entonces uno dice, no saben manejar. Pero nosotros hemos levantado encuestas y vemos que el 70-80% de los chicos mayores de 12 años tienen una red social. No solamente, bueno, el rey de la red social es Facebook, pero ellos tienen Snapchat, tienen Instagram, Twitter no utilizan mucho, pero se abren para utilizar jueguitos, por ejemplo. Entonces, la realidad es que en el mundo ideal o en el mundo de los libros diríamos, bueno, hasta los 18 que no usen, pero si es que vamos a medir, sí están utilizando. Claro. Y muchos padres desconocen, porque ellos dicen, no, tienes prohibido usar las redes sociales, la palabra prohibido es la que nos hace que queramos algo. Claro. Entonces, ellos están usando redes sociales. Ahora, cuando empezamos a analizar el tema de las redes como tal, los padres, la mayoría de los adultos ahora todos tenemos red social, estamos al menos en una, sea por informarnos o por curiosos o cualquier cosa, pero ¿cómo entendemos para nosotros las redes sociales como adultos? Es diferente, además del conocimiento, la capacidad que tenemos de entenderla por las nuevas tecnologías que van apareciendo día a día es distinta. ¿Cómo podemos apoyar o cómo podemos guiar a nuestros hijos cuando nosotros mismos no entendemos muy bien el alcance que tienen estas redes? Exacto. Tú dijiste una gran verdad. Por primera vez, la generación más antigua, sí, o sea, los padres, tenemos menos conocimiento que nuestros hijos en tecnología. Y eso hace que nuestros hijos tengan incluso un poco más de poder sobre los padres. Ahora, como todo, hay que educarse, ¿sí? O sea, los papás necesitamos educarnos, necesitamos conocer la tecnología, no temerle, no decir no usar, sino más bien conocerla para nosotros poder guiar a nuestros hijos. Entonces, primero es educarse, pero después, ¿por qué les queremos guiar? Una de las cosas que nos preocupa un montón como papás es la seguridad, porque hemos oído un montón de casos, entonces no sabemos si es un montón o qué porcentaje de casos hay. Entonces, ya más adelante hablaremos de los problemas que se dan y en realidad no es que el porcentaje es altísimo, pero sí se está dando. Entonces, primero como padres debemos educarnos para poder guiar a los hijos y también los colegios, por ejemplo, muchos colegios de aquí de Quito ya están dando incluso charlas a los chicos para educarles. Yo he dado charlas en algunos colegios a chicos de diferentes edades, de 8 años, de 9 años, de 12 años. Entonces uno dice, de 8 años ya están utilizando redes sociales. Sí, ya están utilizando redes sociales y la tecnología ha cambiado la forma de comportarse de todos los seres humanos en el planeta. Ahora, como padres tenemos que restringir, ayer estaba justo en una entrevista y me decían que es mejor eliminar la posibilidad del acceso a toda en general, la tecnología, la internet como tal, antes de los 10 años. Y a partir de los 10 empezar con supervisión a permitirles acceder a ciertas cosas, pero me suena un poco complicado de aplicarlo considerando el mundo en el que vivimos. ¿Es mejor eliminar o tratar de restringir por completo o es mejor enseñarles o ir con ellos, viendo con ellos? ¿Qué es mejor en función también del desarrollo de los niños, ¿no? Sí. Bueno, la investigación te dice que cuando tú prohíbes algo se hace más apetecido. Entonces, mi recomendación personal es no prohibir. Obviamente tenemos que saber qué edades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo te digo 2 años y le pones como que es la baby
babysitter para que esté viendo algo o jugando, te diría no. ¿Por qué? Por su desarrollo. Además, tengo que darle otras opciones de cosas que hacer, otras alternativas. Entonces, no va el camino por prohibir, sino el camino de nuevo va por educar. Y además, nosotros como padres tenemos que darles alternativas. Entonces, por ejemplo, si en el colegio ya tienen restringido, y usualmente los horarios de los colegios aquí en Quito o en el Ecuador son de 8 a 2 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, los niños sabes que no van a tener acceso a Internet durante eso. Pero no es que es malo el acceso a Internet, o sea, lo malo es lo que les puede pasar y el criterio que pueden tener. Pero digamos que después los chicos se van a hacer deporte. Y después llegan a su casa a hacer deberes y van a merendar, entonces pueden tener 10 o más años, pero en realidad tú les das otras alternativas que no sea solamente estar pegado a las redes sociales o pegado a cualquier acceso a Internet. Entonces, en sí la tecnología es una maravilla, en sí la tecnología nos ha dado muchísimo bienestar, pero como todo también trae problemas. Y tenemos que educarnos, entonces, de nuevo, no hay que prohibir, sino hay que educar. Ahora, el tema del celular, por ejemplo, había un estudio donde decía que la mejor edad para dar un celular a un niño es a partir de los 12 años. ¿Es real los 12 años? ¿Es bueno? O sea, porque el celular también les permite una cierta independencia hasta cierto punto del control que pueden tener sus padres sobre ellos. ¿Cómo se maneja ya cuando un niño o un adolescente tiene ya un teléfono celular inteligente que le permite acceder a absolutamente todo? Exactamente. A ver, ¿cuál es la edad? Esa es otra de las preguntas que me hacen. ¿Cuál es la edad que ya debo dar a mi hijo celular? En generaciones pasadas, pensemos de los chicos que nacieron en el año 2000, más o menos entre los 14 y los 15 años ya tenían un celular. ¿Sí? Los que ya nacen a partir del 2003, 2004 se está viendo que les dieron celular más temprano, entre los 10 y los 12 años. Entonces el celular, asimismo, como te trae desventajas, pero la ventaja más grande es que como papás incluso podemos ubicar a nuestros hijos. Podemos bajarnos una aplicación que nos diga exactamente en dónde están, que no se vayan de ese perímetro. Entonces, incluso podemos hablar para irles a recoger. Antes, acuérdate que si uno se quedaba, no sé, a una hora a reunirse con los amigos y si los amigos no llegaban, a lo menos en mi época era a las 3 de la tarde en tal sitio y si no llegas hasta las 3:30, nos fuimos. De cambio ahora incluso los horarios ya se ubican en dónde están y van a dejar. Entonces, nuevamente, ¿no? El acceso a celular, no hay una edad recomendada. Hay estudios que, por ejemplo, en Francia está prohibido ya los celulares a la hora de ir al colegio, que es normal porque les puede distraer. Pero, por ejemplo, en la educación, si es que tú encuentras un momento en que el mismo celular o el acceso a Internet te sirva para educar, lo estás usando bien la tecnología. Entonces, ese es el concepto que debemos sacarnos de que es todo malo, sino no, más bien tenemos más cosas positivas, pero también han pasado algunas cosas negativas que antes no teníamos esos problemas y ahora sí. Una de esas negativas es el tema de la adicción también. Ahora hemos visto que ya hay casos en otros países, especialmente como el tema de Asia, donde ya hay incluso clínicas de recuperación de esta adicción por el tema de la tecnología. ¿Cómo se puede manejar? Porque obviamente entendemos que es un tema de educación, pero cuando ya genera de esta adicción es una necesidad. Pero ¿cómo se puede manejar de forma adecuada el uso del tiempo del celular o del videojuego, de la televisión, de la Internet en general? Bueno, desde el punto de vista psicológico, la adicción ya es cuando se vuelve un problema para tu vida. O sea, por ejemplo, si es que al guagua le llamas ya a comer y no quiere bajar o en realidad se te pone bravo o agresivo, entonces algo está pasando y también hay cierto tipo de personas que están más propensas a la adicción. Entonces no es que todos se van a volver adictos. O sea, si se pasa 3 horas ahí, pero si tú le apagas la televisión y ya baja a comer, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces sí hay que separar eso y los casos de adicción son los mínimos, pero sí hay. O sea, antes había otros casos de adicción, ahora hay adicción al celular y de hecho los psicólogos están tratando ese tipo de adicciones. Entonces, nosotros como padres lo que podemos poner son reglas. Entonces, una regla, ¿sí? Cuando estemos comiendo como familia no se usan celulares, pero muchas veces los papás estamos usando celulares. Entonces, no estamos dando el ejemplo y hay que educar también con el ejemplo. Entonces, la comida puede ser un momento lindo, que no sea un martirio, sino que estés conversando incluso de estas cosas. Ese es otro tip, por ejemplo, la comunicación. Entonces, la única manera de comunicarte es también tú conocer.
Entonces tú puedes hablar con tus hijos y puedes decir, mira, esto pasó, cómo tú te hubieras enfrentado a esta situación, o yo hubiera hecho esto de aquí, o aquí estoy yo para recogerte, ¿no? Y los chicos también tienen que equivocarse. Claro, ahora justo hablando ya de los problemas, ya de la parte negativa que hablábamos al principio, hay, a través de las redes sociales, tú sabes que hay muchísimas personas que pueden fingir, crear perfiles falsos y engañar a los chicos, a los adolescentes que a veces son ingenuos y no se dan cuenta de la capacidad de el uso delincuencial, si se quiere, de este tipo de redes. ¿Cómo se puede hacer un acompañamiento? Cómo educar nosotros mismos a nuestros hijos para tener cuidado respecto de este uso que puede ser usado, obviamente, por la redundancia, en contra de ellos. Sí, es justo el tema que yo te hablaba, la seguridad. Ajá. Entonces es un tema que a todos los papás nos preocupa porque queremos que nuestros hijos estén seguros, pero tenemos que darles herramientas, como para cualquier otro tipo de problemas. Y te voy a contar una historia personal. Hace unos 3 años, ¿sí? Más o menos 2015, me invitaron para dar una conferencia más o menos a chicos, entonces tendrían unos 11 años, ¿sí? Sobre sexting. ¿Sí? ¿Qué es sexting? O sea, los mismos chicos estaban mandando imágenes con desnudez o semidesnudez entre los amiguitos. Claro. ¿Sí? Y el 50% más o menos era entre novios, ¿no? Y me llamaron a dar esta charla. Yo antes de dar la charla investigué un poco y yo decía, bueno, esto debe ser problema de primer mundo, de pronto ahí en Estados Unidos, ahí en Europa, y además las estadísticas solo habían de ahí. Acá todavía no había un estudio fuerte que te diga este es el porcentaje que pasa. Cuando empecé a investigar, ¿sí? Encontré que en varios colegios de Quito, o sea que estaba cerca de nosotros, había este problema. Claro. Entonces es difícil aceptar como papás, porque uno siempre como papás va a decir, no, mi hijo no, mi hija no. Pero uno sí tiene que abrir los ojos y puede ver que ellos pueden cometer este tipo de errores. Entonces nosotros tenemos que educarles, tenemos que hacerles entender, porque ellos no se dan cuenta de que una imagen, de que tú ya subas al internet o que tú le mandes al novio o al mejor amigo, es una huella digital que tú dejas. Claro. Y esa huella digital se puede ir en contra tuyo. Incluso, por ejemplo, puede ser el inicio del famoso cyberbullying. Claro. Que el bullying, sí, es cuando te empiezan a hacer por redes sociales y todo y no te dejan vivir en paz. Claro. De hecho, hay un caso súper famoso de Amanda Todd, que es una chica de 13, 15 años que se suicidó porque ya no lo soportó. Pero de nuevo quiero dejar claro que son los menos. Claro. O sea, en realidad a la mayoría le va bien. Entonces, a mí me llamó mi atención justamente eso, que estaba muy cerca mío, este tipo de problemas, y los niños necesitaban ser educados. Entonces ahí fue cuando hicimos encuestas de que muchos de ellos ya tenían redes sociales, pero también les hicimos a los papás. Entonces, mientras el 70% tenía redes sociales, solo un 8 a 10% de papás pensaban que sus hijos tenían redes. Y el otro 90% decía, mi hijo no tiene acceso a redes. Entonces, es mejor estar ahí y no pecar por desconocimiento. Entonces, ahí empecé un poco a investigar y vi que eran cosas reales, como el sexting, el phishing. Por ejemplo, los chicos suben sus fotos con el uniforme. Aquí usas uniforme, entonces tú, si hay alguien malo viéndote o que tú le diste acceso, él te ve en qué colegio estás. Si tú tienes, por ejemplo, tu ubicación prendida, hay que enseñarles a apagar la ubicación. Alguien te puede ver cómo te mueves, cómo es tu patrón. O sea, si quisiera secuestrarte, que nos da susto, ¿no? Puede pasar eso. Entonces, yo con el GPS puedo tener una idea de dónde está esa persona. Entonces, como papá me tranquiliza, pero ¿qué pasa si un delincuente está viendo? Claro. Entonces, hay que enseñarles, por ejemplo, a los settings de privacidad. Hay que enseñarles en las redes a ponerlo adecuadamente. Ahora, de nuevo, yo puedo mandar mi mensaje lo más privado que yo quiera, pero si yo dejé mi huella digital, o sea, alguien puede usarlo de buena manera o de mala manera. Claro. Y ahí sí ya me extiendo no solo a los adolescentes, porque los adultos también hemos cometido 1.000.000 de errores porque desconocemos. A veces, por ejemplo, publicamos algo cuando estoy enojado, ¿sí? Que es el peor momento de hablar o de publicar algo. Y puede ser que yo me arrepienta, borro, pero alguien ya me hizo un screenshot, ¿sí? Me imprimió esa pantalla y lo voy a cargar eso por siempre. Claro. ¿Sí? Cuando me quieren hacer daño. Entonces, sí es mejor pensar un poquito más allá. Con esto no quiero decir, ay, qué miedo, no, mejor cierra. No, porque no va a pasar. O
sea, porque también te trae muchos beneficios, también te trae mucho, mejora hasta tu estilo de vida, ¿no? Mejora la seguridad, tenemos, no sé, Cabify, tenemos un montón de aplicaciones que nos ha mejorado un poco la vida, que pueden ser controversiales, incluso ahorita se pelea por la ley. Sí, claro. Pero sí tenemos que estar conscientes de que eso son cosas que pasan y no pasan en primer mundo, están pasando en los colegios de nuestros hijos. Justamente sobre eso, cuando tú empiezas a escuchar la nueva jerga, si se quiere, de los adolescentes, para muchos padres les resulta incomprensible y la verdad prefieren no preguntar o porque les da vergüenza también demostrar que no tienen idea de lo que están hablando sus hijos, pero es una forma de que ellos se sientan, de que ellos no están en el mundo de sus hijos. Y como papás a veces, y te digo, a mí me ha pasado, a veces no entiendo las cosas que están hablando, o en su defecto no me entero de todas el abanico de posibilidades que existen afuera, sino cuando me siento como tú decías, investigar realmente, pero la mayoría de papás no necesariamente se van a sentar a investigar, a leer, a buscar qué es esto, existe, porque a veces ni siquiera tenemos en el radar de que algo así puede pasar. Sí. ¿Cómo nos ponemos a la par de nuestros hijos en esa velocidad a la cual ellos van? Sí, ahí es un trabajo en conjunto del colegio, que puede ser que el colegio esté más actualizado, pero también eso no resta que los papás también tengan que educarse. Yo obviamente soy educador y creo muchísimo en la educación, entonces es mejor conocer que desconocer. Claro. Entonces, por ejemplo, los chicos ahora tienen su Facebook, pero como muchos papás ya tenemos nuestro Facebook, ya no quieren estar en ese entorno, claro, o les bloquean a los papás o les dicen no me comentes nada, porque están en una etapa de la adolescencia, claro, pero ya tienen cuentas, por ejemplo, en Snapchat. Entonces, en Snapchat es un mundo más desconocido aún para todo aquel que tenga 25 años o más. Claro. Entonces, si es que yo no me bajo, yo no entiendo la aplicación, ahora, no tengo que llegar a conocimiento técnico, sino a algo. Lo más importante es funciona? Hablar y comunicarse con los chicos, claro, ¿sí? Porque, claro, hay también estilos de padres que les revisan los mensajes, un poquito invaden también su privacidad, pero yo sí creo que a cierta edad los chicos también tienen su derecho de tener su privacidad, entonces ahí es donde viene la educación. Y también entender que como son jóvenes también se pueden equivocar, pero muchas veces los mismos adultos son los que satanizan cierto comportamiento. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora se ve muchísimo, también tienen Instagram, no solo Snapchat, se ve muchísimo, digamos, las chicas, ¿no? De 14, 15 añitos que suben sus fotos en bikini en la playa. Entonces, ellas pueden subir súper inocentes, pero digamos que alguien se roba su foto y le ponen un website de trata de mujeres. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que entender, a quién tienen que aceptar, a quién no tienen que aceptar. Antes de venir acá, yo hice una pequeña encuesta entre adolescentes, ¿sí? Ya. Y yo les preguntaba si es que han aceptado a un desconocido en sus redes, ¿ya? Y después pregunté a los adultos. Todos tenemos a alguien desconocido en nuestras cuentas de redes sociales. O sea, no es que, a ver, pero como está a distancia, creemos que no nos va a hacer daño, pero lo que estamos haciendo es abriéndoles las puertas de nuestra casa. Entonces, obviamente, claro, todo depende para qué use yo las cuentas. Entonces, si las cuentas son, por ejemplo, súper privadas, yo sé que no va a aceptar a cierto tipo de gente, pero yo puedo usarle, no sé, por tener network, por tener cierto círculo de personas. Pero ahora los chicos, estaba conversando con algunos de ellos, se aceptan entre colegios. Entonces dicen, esa es la prima de acá y es el amigo de acá, entonces le acepto. O sea, hacen su filtro. Su propia red. Su propia red, pero alguien, como tú comentabas, puede poner una foto de un chico guapísimo, entonces todas las chicas le aceptan y después te das cuenta que es un depravado sexual. De hecho, hay campañas, ¿no? Sí, hemos visto en redes sociales un montón de esto donde específicamente un chico, obviamente con el apoyo de sus padres, finge ser alguien más y le invita a su casa y los chicos van, los chicos aceptan, acompañan y pueden ser víctimas de cualquier cosa. Sí, sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos han hecho varios experimentos sociales que los padres rejuran que sus hijos no van a aceptar a un extraño. Y hay varios casos, pero uno que a mí me impactó, tendría unos 12, 13 años la chica, ella le dice, ya mis papás no están en casa. El chico le va a ver a la casa, se sube a una van y claro, y le tapan la boca como que le van a secuestrar y ella empieza a gritar en pánico, pero eran sus papás.
Y los papás al principio querían matarles, ¿no? O sea, querían decir, ¿cómo aceptaste? Entonces, porque uno piensa que nuestros hijos no van a aceptar. Nunca lo van a hacer. Y hay experimentos de los más chiquitos que dicen, no aceptarás caramelos porque te pueden... Hacen el experimento y los niños se aceptan caramelos. Entonces uno, a pesar de que les diga, sí, también tiene que estar consciente de que podría pasar algo. Entonces por eso necesita cierto tipo de seguridad. Entonces, si es que tienes 8 o 9 añitos, entonces yo pusiera en la computadora de la casa un software que proteja que no entre a ciertos sitios. Ahora digo, si están protegidos, no están. El niño de 8 años que ve en el bus del colegio está yendo con chicos de 15, 16, 18 y ellos tienen acceso a celular y pueden ver ciertas cosas. Entonces, hasta cierto punto debemos aceptar que nuestros hijos están expuestos a más cosas de lo que estuvieron expuestos antes y tenemos que cuidarles. Pero tenemos que entender, porque cuando uno no entiende, cuando uno desconoce, también es bien difícil educarles. Hablábamos antes del tema de la privacidad de los chicos. He escuchado algunos padres o algunos especialistas en el tema de seguridades que dicen que es mejor tener las contraseñas de todo. O sea, de Facebook, de Twitter, de Instagram, del celular como tal. ¿Es recomendable o no? ¿A qué edad sí, a qué edad no? ¿Cuándo dejar de hacerlo? Ya. También esa es una pregunta, ¿no? Que viene de la mano con prohibir y a qué edad debes tú ya tener tu privacidad. Entonces hay un estilo de padres que, y no hablemos solo del celular, que pueden irles a revisar todos los cajones de su cuarto, pueden ir a ver toda la ropa, pueden olerles el pelo, pensemos en tabaco, olerles, no sé, el aliento, el alcohol, sí, que también es problema, ¿no? Claro. Y ya depende el estilo de padre que tú seas. Entonces, ¿qué dice? O sea, el padre que es muy estricto causa lo contrario. El padre que no pone reglas, o sea, el chico no tiene un norte, ellos se están formando. Entonces yo creo que es o sea, no es ni el un extremo ni el otro, sino que nosotros somos padres, debemos velar por la seguridad de nuestros hijos. Entonces cuando veamos que algo está correcto y nosotros, digamos, tener el password y todo de los hijos, yo te diría que a cierta edad es hasta un irrespeto de la privacidad de ellos. Pero si es que son chiquititos, o sea, te hablo de 8, 9 años, capaz que sí, o sea, sí tengo ese derecho y yo puedo poner reglas. Bueno, también depende del hijo que tengas, o sea, es decir, sí. La capacidad de confianza que existe en la casa, que yo sé que te puedo dar mi clave y no pasa nada, y tú puedes tener la mía y no pasa nada. También, supongo que también depende del entorno en el cual está tu familia. Sí, cada chico también tiene su personalidad. Entonces, y uno como padre va viendo, no hay la receta perfecta, sino que, de nuevo, cuando tú te vas educando, tú tienes por lo menos herramientas de dónde yo le puedo guiar. A veces son temas que, por ejemplo, la familia a veces no se sienta y dicen, nosotros personalmente en la familia tenemos un tiempo de comunicación, pero establecido, o sea, nos sentamos y hablamos. Entonces, a veces uno no se da tiempo porque la vida te va comiendo. Entonces, te sientas y cada uno habla de diferentes temas, no necesariamente de este tema de internet, pero puede ser varios temas que te sientas y tú te vas a sorprender de pronto la madurez que tienen tus propios hijos. Pero para eso tú ya hiciste todo un trabajo de criarles, entonces hasta cierto punto tú también tienes que confiar en ellos. Es mejor educarles. ¿Sí? Aquí hablando con algunas mamás, por ejemplo, que ya en algunas fiestas empiezan a darles alcohol. Entonces, claro, uno dice, bueno, le puedo tener una burbuja, yo prohíbo que en las fiestas haya, o ¿será que mejor le educo? Para que él, el momento que tenga que tomar una decisión, la tome con las herramientas. La más adecuada, claro. Lo peligroso es cuando tú no les das herramientas. Eso es lo peligroso. Cuando ellos no saben cómo decir no saben a quién acudir. No saben, o sea, si el papá empieza a prohibir todo, tampoco nunca le van a contar. Digamos que el papá le prohibió que tenga una red social y después, no sé, un depredador ahí le empieza a contactar por las redes, no le va a contar al papá o a la mamá. Obviamente. Entonces le va a contar, claro, a los amigos. Entonces sí tenemos que tener esa confianza y también aceptar que hay cosas que a los papás no nos contarán. Entonces uno tiene que estar un poco ahí con el ojo, ¿no? Tenemos una pregunta, María Pía Masache nos dice, ¿es posible prestar a los niños, a un niño de 2 años y 6 meses, un celular? ¿Cuánto tiempo? A ver, esas son las preguntas del millón. Y primero te voy a contar una historia. Yo estaba sentada en una sala de espera y había una niña de 2 años con una revista y la niña pasaba su dedito así, como pasas en el celular,
y se frustró tanto que no se movía. La página, claro, porque ellos ya nacen con el chip, o sea, ya nacen ellos creciendo con esto. Entonces, hay juegos y hay aplicaciones que están dirigidas a ellos. Entonces, por ejemplo, a los 2 años, digamos que ellos están aprendiendo el abecedario, están aprendiendo los colores. Entonces, tú pudieras usar este tipo de aplicaciones que son pertinentes para esa edad de los chicos y tú mismo vas a ver que solamente son pocos minutos. A veces hay juegos que son 4 minutos, hay juegos que son 8 minutos. Entonces todo tiene que ir acompañando con la edad. ¿Pero le damos solo para el juego o le dejamos que juegue mil veces? Tú le abres solamente para el juego. Juega y entonces, se termina juega y le se quito. Termina y ya. Y después, claro, ahora ves que los chicos, a lo menos a los 2, que ya te hacen estas berraqueras, las emperradas que decimos. Claro, ellos tienen que empezar a moldearse. Y van a nacer con la tecnología, pero a los chiquitos sí hay que dosificarles. Hay mucho que dosificarles, porque antes prendías la televisión, pues si es que estabas haciendo una cosa, ahora los papás solemos dar bastante el teléfono, y ahora los chicos saben cómo salir, saben cómo ir a dónde. Entonces, ahí sí tenemos que tener bastante cuidado, porque tienes 2 años. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo a la edad. Incluso hay las aplicaciones también de acuerdo a la edad. Hay unas aplicaciones lindísimas que tienen, por ejemplo, música clásica, que tienen Mozart atrás. Son maravillosas, pero claro, no le vamos a dejar ahí a la guagua 3 horas. Además que a los 2 años probablemente se también a los 3 minutos ya se aburra, claro. Pero cada vez les vemos que están más metidos ahí. Nos manda otra pregunta también Carmen Inés Merlo y nos dice, las redes sociales no son solo peligrosas por temas de seguridad, pero ¿qué tanto daño hacen a la psicosis humana que los adolescentes pierdan su identidad en redes sociales con fotos constantes, esperando siempre likes y comentarios? Ya. Sí, bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Ese es otro tema que los chicos ahora quieren recibir ese feedback. Entonces hay en estudios de neurociencia que tú liberas dopamina y la dopamina es un neurotransmisor que te hace sentir bien. Ajá, pero tú necesitas, ¿sí? Tú necesitas. Entonces, si yo puse una foto, ellos pueden estar al pendiente de que cuántos likes tuve, o mi otra amiga puso otra foto y tuvo estos likes. Entonces, sí se están viendo ahí problemas, pero per se no es que todo el mundo va a caer en esos problemas o en esa adicción, sino que ahí de pronto también nosotros tenemos que educar y tenemos que hacer entender que una persona vale no por su físico, no por si es alta o chiquita o gorda o flaca, o los lugares en donde está. Claro, entonces ahí, por ejemplo, es súper importante trabajar en la autoestima de los chicos. Entonces hay estrategias para trabajar en la autoestima de los chicos, entonces eso hace que estén protegidos contra esto. Pero sí, incluso, de nuevo, te vuelvo a repetir, no solo son los adolescentes, porque a veces decimos ellos están en peligro. Los adultos están muchísimas horas ahora en el celular, muchísimas. Entonces hicimos un experimento en la universidad. 7 días sin Facebook. Quise hacer 7 días sin celular, pero no tuve candidatos. Entonces me tocó cambiar. Nadie se arriesgó, nadie me quiso dar el celular 7 días. Esto lo hice con chicos de 21 años, más o menos. Entonces 7 sí, algunos chicos se arriesgaron a pasar 7 días sin Facebook. Entonces desactivamos la cuenta y todo, hicimos que lleven un diario, ¿sí? Entonces, claro, los primeros días empezaron a sentir algunos síntomas de ansiedad. Es como que no puedo chequear, porque uno cuando está con el celular quiere chequear. Me falta, claro. Sí, te tienes un estrés. Es más, si en la clase yo como profesor te pongo así el teléfono acá, te estoy causando ansiedad solamente verle que el teléfono está aquí. Y hay estudios que avalan eso, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, estos chicos empezaron a hacer su diario. Y en los primeros 2 días eran síntomas de ansiedad. Después se empezaron a dar cuenta que les sobraba el tiempo, que tenían un montón de otras cosas que hacer, que empezaron a conversar con su hermano, su mamá, su papá, y que la gente que les quería contactar buscaba la manera de contactarles. Tenía acceso a su celular, incluso sonó el teléfono de la casa, que ahora ya casi no suena. Cuando suena el teléfono de la casa sabemos que es que te llama el abuelito, el tío, pero ningún chico se comunica por el teléfono regular, ¿sí? Es más, ahora los chicos se comunican mucho por audio chat, ponen mucho audio o los chats, y es raro verles que llamen al mismo teléfono, ¿no? Entonces ahora ellos hablan en este lenguaje, se me acabó los megas y ta. A medida que pasaron estos 7 días, no hicimos este experimento para satanizar el Facebook, sino al contrario, para ver
cómo te aporta tu vida y para ver cómo deberías racionar eso. Entonces ahí nos dimos cuenta que muchas veces en tu wall, ¿sí? En tu newsfeed aparecen las cosas que a ti te interesan. Por ejemplo, me puede interesar leer sobre la familia, leer sobre el comercio. Entonces me va a aparecer y yo no tengo que estarme yendo a las páginas web de nadie, sino solo a mi wall. Esa es mi personalización. Pero también yo tengo que racionalizar el tiempo. Yo trabajo todo el día en marketing digital, entonces yo sí me raciono el tiempo. O sea, digo, a ver, de 9 a 11 yo voy a chequear todas las redes sociales de la universidad. Y de ahí sí apago, sí, o pongo a un lado y me pongo a trabajar en otras cosas que tengo que trabajar, porque si no me come el tiempo, es humano. O sea, si veo una foto que me gusta o si alguien me ha mandado o los notifications, hay personalidades que en las notificaciones tienen que dejarle vacía. O sea, no pueden, o sea, soportar que estén 20, 30, 40, tienen que revisar todas y así se te puede ir horas. Entonces, claro, como padres sí nos preocupa esto, que los chicos estén solo esperando el refuerzo. O sea, de hecho en marketing hay toda una teoría de la parte de influencers y que los chicos se toman ahora muchísimo más fotos que antes. Totalmente. Y están esperando ese feedback, pero también hay otras personas que han hecho negocio de eso. Son imagen, ellos son el producto. Entonces están utilizando como otra carrera. ¿Sí? En algún rato, hace unos 2 o 3 años, yo le preguntaba a mi hija, le digo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Que es la pregunta que todos hacemos. Y ella me dijo, youtuber, ¿no? Y yo así como que, chuta, y vivirás de youtuber. Y claro, o sea, hay youtubers famosísimos, pero eso es lo que tenemos que entender. Que los niños, por ejemplo, que tienen ahora 5 años, probablemente trabajan en profesiones que ahorita no existen. Un community manager hace varios años atrás no existía ni el puesto. No sabíamos qué era, qué hace, ¿no? Hasta ahora a veces no sabemos. Sí, hasta ahora nos cuesta. Pero son profesiones que se van abriendo. Entonces, simplemente los chicos ahorita están desarrollando esos skills y es importantísimo nuevamente educarse, ¿sí? Y como papás nosotros tenemos que velar también por el bienestar y la seguridad de ellos. Y parte de la seguridad es la seguridad mental. Sí, la seguridad psicológica de ellos. La última pregunta para cerrar, justo hablando ya de Instagram, que leí que había un estudio en el cual decían que Instagram es la red que más ansiedad genera, vinculado principalmente a este estilo de vida que añoramos, que se espera, que se busca, que se quiere, porque tú sabes que te puedes tomar una foto al lado de un carro que tal vez aquí no haya, pero no necesariamente es que sea tuyo, simplemente estás parado al lado, pero estas imágenes te generan esta aspiración tal vez que no lo puedes tener y genera ansiedad. Este tipo de ansiedades, ¿cómo se deberían manejar? Porque tal vez los chicos no te van a decir, es que me siento ansioso porque vi que mi amigo tiene esto o se fue a tal parte o hizo tal cosa, pero ¿cómo como padres nos podemos dar cuenta un poquito de que alguno de nuestros hijos puede tener alguno de estos problemas ligados al uso de las redes? Sí, a ver, ciertamente el Instagram es la red que más ansiedad y más estrés te causa, porque obviamente se suben las imágenes de lo más bonito. O sea, casi nadie sube cosas que sean feas. Entonces, es como una realidad paralela. Ahora, esa realidad también siempre la hemos tenido. No te voy a dar todos los medios, solo te voy a decir revistas. O sea, en las revistas, las modelos también salen muy alejadas de la realidad. ¿Sí? Entonces, siempre hemos estado expuestos a eso. Lo importante, nuevamente, es hacerles entender la diferencia entre la realidad y lo que no es real. Entonces, muchas revistas también siguen manejando, que hablábamos antes de entrar a la entrevista, el sex appeal, el usar a la mujer, por ejemplo, como un objeto, y además pensemos en la Barbie, ¿no? O sea, la Barbie tenía dimensiones que una mujer real no pudiera tener. Nunca. Pero ahora están sacando a la Barbie Frida. Entonces también estamos dando otras señales a nuestras hijas, a nuestros hijos. Entonces, pero ¿cuáles son estos signos de alerta? ¿No? Es lo que yo te digo cuando ya tú le ves como un excesivo uso de horas del celular. Cuando tú, digamos, ya le quitas o le desconectas algo y se te pone agresivo. Entonces esas cosas ya salen de lo normal. Entonces eso debe ser alarmas para los papás y conversar. Y de pronto buscar una ayuda profesional, porque nosotros no somos profesionales para tratar ciertas cosas, entonces capaz que no podemos ayudarle nosotros de la manera que le podríamos ayudar. Pero nuevamente sí quiero hacer énfasis que hay ciertas personalidades que son más propensas a la adicción. Hay ciertas personalidades que se van a ver afectadas porque ven a la mujer ideal o al hombre ideal. Hay más brecha, más gap en mujeres, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que hacerles entender que eso no es la realidad, pero no es que el Instagram te enferma. O sea, no es que porque hay fue las creado redes para sociales, enfermarte. no, Claro. no. Entonces, hay estudios controversiales, pero en realidad, nuevamente nos estamos enfrentando a este mundo de tecnología, entonces tenemos que entenderlo y tenemos que saber cómo la tecnología nos puede ayudar. ¿Sí? Y cómo hay otros problemas de la tecnología que de pronto necesitamos ver. Entonces, en el caso, ponte de los adolescentes, hay que entenderles esto, de la huella digital. Yo siempre les digo la huella, porque van a dejar ahí. Y muchas veces ya les hacen el screenshot y hasta los adultos, ¿sí? Verás, una vicepresidenta de Relaciones Públicas en los Estados Unidos tuiteó, o sea, en 140 caracteres, se arruinó su reputación, experta en relaciones públicas, se arruinó su reputación y también perdió su empleo. Ella puso un mensaje inadecuado en el Twitter, sí, que la gente lo interpretó como racista. Ella iba a viajar al África, puso viajando al África, soy blanco, ojalá que no me decida. Y ella mientras volaba así, ¿sí? Ese tweet se hacía viral. Y cuando ella aterrizó en África, le llamó al jefe y le dijo, sabes que cometiste un error, estás despedida. Entonces, imagínate una experta, adulta, en manejo de relaciones públicas y comunicación, cometió ese error hace muchos años atrás. Imagínate nuestros hijos. Entonces sí tenemos que estar un poco machacando, así como que les diga aquí, ¿no? Aunque nos parezca que les salga por acá. Pero sí, la repetición también ayuda un montón. Pero no hartarles, ni ser tajantes, porque causas el efecto contrario, porque después no van a ti, ¿sí? Y siempre saber que ellos, o sea, tú como padre, vas a estar ahí para recoger a tu hijo. O sea, si tú le das esa seguridad, entonces ahí se trabaja en la autoestima. La autoestima es súper importante en los adolescentes, pero en la adolescencia la autoestima es como que quiero pertenecer a este grupo, o ella es la más popular y se viste de esta manera, ahora que está de moda el pelo morado. Entonces, como ahora la globalización va porque yo le puedo seguir a un youtuber de España, entonces el mundo se ha vuelto mucho más similar, ¿sí? Pero no es que porque hay esto... todos tenemos depresión o adicción, sino que toda la vida ha habido problemas y como todo, o sea, todo lo bueno también trae algún tipo de consecuencias. Perfecto. Muchísimas gracias, María Dolores, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos seguido a través de nuestra fanpage de Revista Familia y les esperamos la próxima semana con otro tema muy interesante. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti también.